¿Tú alguna vez has pasado por Ocha? Por la regla de Ocha. ¿De quién te dijeron que tú eres hija? Regla. ¿De? Regla. Voy a pasar por un trámite para salir de esta parte y entrar en la poesía. Tú tienes una doble proyección, una como poeta, tú eres una mujer poeta y tienes una proyección política. ¿Qué tan difícil ha sido superponer o vivir las dos, o una es consecuente con la otra, la política y la poesía? Yo no puedo separar una cosa de la otra. Quizás yo tenga una visión de la política muy poética, lo cual no está mal, no estaría nada mal. Pero no puedo separar una cosa de la otra, ¿me entiendes? O sea, en la medida en que la sensibilidad poética es prácticamente una diana que tiene siempre colocada tú en el centro del pecho, como diciendo dispara, ¿no? Es el mismo interés que empiezas a sentir por el destino de los demás, la vida de los demás, como, o sea, más que política, creo que tengo una visión del mundo jesuítica, pero no de los jesuitas, de los jesuitas, sino una visión muy de Jesús. Ah, de Jesús. Del Jesús, del puro, no del que ha pasado ya por los filtros de todas las conveniencias. No de Ignacio de Loyola, sino de Jesucristo. De Jesús, sí, de Jesús. Y también es, tú sabes, esa idea, ese sentimiento de la libertad. O sea, para mí la libertad no tiene que ver con desplazarme, no tiene que ver con nada. A mí lo que no me prohíbe es hacer algo, aunque yo no quisiera hacerlo, aunque no tenga la intención de hacerlo, que yo no sienta prohibición, porque me rebelo inmediatamente. Una imposición, algo que yo considero injusto para conmigo, como uno es la unidad de medida de todas las cosas. Porque sí, tú no puedes interpretar a nadie si no lo pasas por tu propio tamiz primero. La política, todo el mundo dice, no, porque yo no me meto en política porque la política es muy cochina. No, los cochinos somos los seres humanos, realmente. Nosotros somos los que estamos equivocados, nosotros somos los que mezclamos siempre y confundimos el codo con la gaceñiga, como decían en Cuba. La política es un arte, la política es un arte que bien entendido y bien aplicado. Lo demás es cuando el AMPA se mete a hacer política, ya eso es otro negocio. Siempre fue así, o sea, últimamente yo ando revisando muchísimo la historia. Y yo creo que el ser humano podrá haber cambiado de ropaje, podrá haber cambiado o sea, podrá volar, podrá ir al espacio, pero esencialmente ese núcleo egoico con el que todos venimos a este mundo está ahí desde el principio. Lo veo en todos los libros de historia que me estudio, lo veo en todas las series que las veo a veces porque son otro punto de vista. Es como que estamos afanados de entender. El error fundamental para mí está en que uno intenta las relaciones a nivel horizontal. Y la única verdadera relación que tú puedes encontrar es vertical. Se basa en la verticalidad, ¿no? Que no es dogma, no es esquema, no es decir esto es más tiesa. No, para nada. Pero sí, con ser consistente, eso sí, es ser consistente y te das cuenta de que la gente se la pasa buscando fuera algo. Y el poder tiene que ver con eso, es como lo mismo, tener el poder. ¿Qué poder? Tú no tienes realmente poder sobre nada. ¿Cuándo fue que tú sentiste tu primera inquietud de orden político? No estoy hablando de literatura todavía, sino tu primera inquietud de orden político. Yo no sé si eso se puede llamar orden político, pero si sentí que lo que estaba pasando en Cuba era una mierda y que yo no quería ser parte de ese juego. ¿En qué momento? Bueno, honestamente, la quiebra, sin haber pertenecido nunca al sistema, lo cual no me importaría decirlo. Yo no fui nunca ni militante de nada, me daba trabajo ser guardia porque siempre he sido demasiado mi misma, ¿no? Mi mismista. Sí. Que tengo yo que bajar a ser guardia sin un arma y sin un cariño para defenderme de qué, para quedar bien con quién. No tiene lógica, no lo hago. Así de simple. El proceso de Ochoa
el proceso a Arnaldo Ochoa, yo era una madre sola prácticamente, ¿no? Podría tener mis aventuras, mis relaciones y demás, pero estaba con mis hijos, mis dos hijos. Uno de 16 años y el otro tendría 7, 8 años, con esto, un poco más quizás. Y cuando yo estoy viendo por televisión el proceso de Ochoa, cuando habla Raúl Castro, yo tenía a mis hijos, habíamos ido a la cocina porque les iba a preparar algo de comer, y ellos siempre la cocina era como la escuelita de los peripatéticos. Y cuando yo siento a aquel tipo hablando en la televisión, un tipo en un apartamento tan chiquito como este, en Alamar, yo me fui resbalando por la pared, y me quedé sentada y ellos dos se agacharon al lado mío. Y le dije, hijos, aquí no van a sobrevivir más que los fuertes y los inteligentes. Y yo no tengo garantía de hacer ninguna de las dos cosas. Y me dio una pena ese par de criaturas, pero una pena tan grande hacia qué clase de mundo de porquería yo he traído a estos niños. ¿A qué lugar sin salida? ¿En qué? ¿Cómo es posible, no? Y entonces ahí empezó todo a revolverse, ahí empezó en mí todo ya tú sabes, la mayor parte del tiempo en Cuba, y creo que esto no es una idea o no es una experiencia que haya vivido yo sola. Tú estás viendo las cosas y tú dirás, pero yo debo estar mal, hay algo que yo no entiendo, algo que yo no soy capaz de ver, algo que yo no soy capaz de comprender. Pero a mí esto me parece una reverenda porquería, ¿me entiendes? Pero tú ves a todo el mundo tan entusiasmado, ¿me entiendes? Todo el mundo tan entusiasmado, todo el mundo, incluso ahora, a veces yo veo Facebook, digo, oh my God, están locos para la porra, gente celebrando aquello y mi revolución y mi paz. Yo decía, pero ¿qué? Esto es la locura. ¿Quién dice que uno va al infierno cuando se muere? Uno está viviendo en el infierno hasta que se despierta. ¿En qué momento tú tienes tu primera experiencia poética, tu primera experiencia como escritora en relación con el arte? ¿En qué momento ocurrió? Oh, yo creo que eso fue desde niña, pero no lo podía proyectar como tal. No sabes. Tenía un mundo de ensoñación muy mío, un patio inmenso y yo me la pasaba mirando. La única idea que yo recuerdo claro de esa época, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, esto no puede ser solo. Y tendría yo 7, 8 años nomás. Porque además tuve una infancia bien solitaria, a mí no me dejaban jugar con nadie, no me dejaban ni siquiera andar sin zapatos, nunca en la vida pude andar sin zapatos viviendo en el campo, ni mojarme bajo un aguacero. Nunca. Yo todo lo miraba como un espectador. Yo era la espectadora por la ventana, ¿no? Pero yo leía mucho desde pequeña. Leía mucho porque yo aprendí a leer y escribir a los 4 años, yo solita, en la finca Laberinto. O sea, ahí. Yo solita, todo lo que tuviera letras a mí me atraía, todo. Y yo lo recuerdo porque tengo memoria muy antigua, y además bastante idética también, ¿no? Que yo llegaba con cualquier papel, Bohemia, un pedazo de periódico, lo que fuera. Y le decía, mamá, ¿qué letra es esta? Y ella me decía P. Y le decía, la que está al lado, me decía A. Y decía, ¿juntas cómo suenan? Pa. Eso no se me olvidaba. Y así venía con otras letras y con otras cosas. Es decir, tú fuiste autodidacta para aprender a leer. A leer y a escribir. Porque además después me ponía a dibujar las letras en una libreta con un lápiz. ¿Y tú sabías que eso tenía un sentido? No me lo planteé nunca. Es más, la importancia fue, pues, la vi después cuando con los cuentos de la gente, ¿no? Porque cuando llegó a la escuela ya sabía leer y escribir. Y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera, todo el mundo tenía cierta conciencia de un camino. Durante un tiempo en su vida juega a ser como los demás. Quieres parecerte a los demás, a hacer lo que hacen los demás, ser aceptado, cuando buscas la aceptación de la manada, ¿no? Y fue mi caso. Yo yo traté de violentar mi destino inconscientemente, o sea, estaba programada a nivel de mundo a hacer lo mismo que habían hecho los demás, casarme, tener hijos, engordar, tener varices, estrías. Y eso trae lucha interna, porque tú piensas que estás traicionando a los tuyos. No, a quien único tú no puedes traicionar es a ti mismo. ¿Tú pasaste ese conflicto? Sí.
¿Cómo fue? Toda la vida. Todavía a veces. Ese conflicto, tremendo, tremendo conflicto. Una madre con 2 hijos. Por Dios. Por Dios. Yo empecé a escribir cuando ya Arnold, mi hijo, había nacido. ¿Me entiendes? Yo siempre he tenido como la cabeza, mi mamá decía, de boronilla. Boronilla en la cabeza. La cabeza llena de boronilla. Una idea diferente de casi todo, no sé por qué, pero una idea diferente de casi todo. Y un afán, no una ambición, sino un afán. Y después me di cuenta, sentí, supe, que el afán es de infinito, porque no me podía conformar con nada que había en este mundo, lo que había en este mundo. Nunca me pude conformar con nada. ¿Cuáles son tus referencias literarias más importantes para ti, las que tú crees que te han marcado? Si es posible hacerlo en un orden, mejor, pero si no, las que te vengan a la cabeza. Vaya orden. No. Yo no me tomo tan en serio como para tener orden sobre esas cosas. Eso es a nivel de impulsos emocionales. Que tú, por ejemplo, un autor que te impresionó por primera vez, o otro autor que después, y cómo te has formado, cómo te has llevado. Es decir, ¿cuáles son tus referencias en ese sentido a nivel de escritura? Bueno, yo te voy a hablar de una experiencia que me empujó a la poesía para no morir. Es como cuando tú estás con el agua aquí arriba y no sabes nadar, que en un momento determinado aprendes a nadar, por lo menos a flotar, desesperadamente porque ya no tienes oxígeno. Y fue César Vallejo. Yo me casé por segunda vez en la ciudad de Matanzas con un pintor que se llamaba Anglés Camacho Milanés. Él tenía 25 años, yo tenía 22. Mi hija estaba nacida y vivía con mi madre en el campo. Eso es toda una historia que algún día, cuando escriba el libro de los amores inútiles, que estoy tomando nota, ya podré hablar más de eso. Y me casé con este muchacho, un pintor con mucho talento, y un tipo bien excepcional, bien excepcional. Al mes de casado se mató delante de mí, se quemó. Se quemó delante de mí, al mes. Y yo me quedé sin oxígeno. Totalmente sin oxígeno. Porque además yo juré yo estaba segura que iba a vivir. Me metí día y noche con él en el hospital. Y un día, por alguna razón extraña también, los médicos que la atendían me fueron a verme y a verlo, ¿no? Un grupo de gente, bueno, toda la bohemia de Matanzas de esa época. Y me dijeron, vamos, para que te cambies de ropa, te bañes, porque estaba con la misma ropa con la que había llegado al hospital. Todavía olía a trementina. Y fui con él, me bañé, me cambié de ropa, regresé y se había muerto. ¿Alguna vez tú has visto morir a alguien? Sí. ¿Qué cosa es eso? Como sacarle el agua a una vasija. En realidad, mi experiencia es que lo que realmente somos no muere. Sí. Muere el envase. Este hombre, que se quemó, ¿fue accidental? Sí. Estaba derritiendo plástico con alcohol de madera para hacer una escultura. Se iba a hacer el Salón Nacional de Artes Plásticas, va a ser en Matanzas ese año. Y yo quedé tan extraña, yo no pude llorar. Yo no pude nada. Y fue tan extraño todo, que yo, momentos así que recuerdo, fue que en el cementerio yo canté, porque no podía hacer otra cosa. En aquella época yo estaba muy enamorada, ¿verdad? Creo que del único artista que he sido fanática, y no de él, porque él me importaba tres pepinos, sino de lo que hacía Iván Manuel Serrat de aquella época.
Y en el cementerio canté la elegía Miguel Hernández a Ramón Siguiente. Y ahí fue, no sé cómo, no recuerdo cómo, cayó en mis manos el libro de poesía, de poemas de César Vallejo. Y me acuerdo que yo andaba por las calles y hablaba con la gente y yo no podía expresarle lo que yo sentía, entonces yo tiraba por el libro, buscaba los heraldos negros y le mostraba los heraldos negros. Y esa era la única explicación que yo podía dar de cómo. Mira, de esto no he hablado nunca. Es la primera vez que hablo de esto. Es algo que está ahí, como todo mi equipaje, está ahí. Y entonces, sí, después vino más. Después la vida siguió. Yo era muy joven. No, tenía 20 años. Yo tenía 20 años, ¿no? Porque me acordé ahora de otro dato importante. Que con 25 nació mi hijo Arnold. Y para mí fue una cosa así, porque además estuve clínicamente muerta en el parto de mi hijo. Fue parto natural, pero estuve clínicamente muerta, tuvieron que resucitarme, todas esas cosas. Una experiencia increíble, porque sí existe eso de... Y recuerdo que exactamente me iré para atrás, que todo se puso oscuro cuando dije, ay, pero no voy a crecer, no voy a ver crecer al niño. Pero sin dolor y sin nada, fue como una acotación. Ay, no lo voy a ver crecer. Y ahí me dijeron, ah, ¿tienes dudas? Vale, para abajo otra vez. A veces creo que he vivido la vida de 7 o 8 personas, te lo juro, no de una sola. Y con mi hijo mirándolo y esa incapacidad, esa cosa, esa pasión por las cosas, por todo, la pasión por todo. El quemarte las alas no importa. ¿Y cómo se expresa esto? Y entonces un día estoy hablando con una poeta uruguaya que vivía detrás de mi apartamento en Alamar y le estoy contando estas cosas. Le digo, ni siquiera las canciones, yo no encuentro nada que pueda escuchar que me hable de lo que yo tengo dentro. Me miró y me dijo, pues escribilo. Así. Y ahí supe que yo también podía. O bueno, empecé a intentarlo, ¿no? Pero ya yo tenía 26, 27 años ya. Pero fue entonces bastante... Veloz, rapidísimo. Sí. ¿Qué edad tenías cuando sale el primer libro? Que es con Vigía, creo. No, es con letras cubanas. Con letras cubanas. Waldo Leiva era mi vecino. Waldo y Margarita eran mis vecinos. Yeah. Y cuando llegó el Composer, o sea, la primera computadora de impresión al Ministerio de Cultura, Letras Cubanas, él me dijo, oye, prepara los poemas esos que tú tienes por ahí, a ver si podemos publicarlo. Y así nació Afuera está lloviendo, que me ayudó un montón a ordenarlo y todo, Bernardo Márquez Ramírez. De ahí una relación... Ya éramos amigos. Ya eran amigos. Nani y él y yo ya éramos amigos. Todos vivíamos en Alamar. Claro. Todos vivíamos en Alamar. De ahí fue. Alamar era una especie de microcosmo. De microcosmo lo sigue siendo, creo yo, porque toda esta gente de Movimiento San Isidro, muchos viven en Alamar, Mauri Pacheco, Iris, que es la esposa. Okay. Ese fue el medio en el que se crió mi hija. All right. Entonces, los amigos de mi hija. tenemos a Vallejo.
Y después de Vallejo, Vallagas. Vallagas. ¿Por qué Vallagas? Porque alguien que puede escribir como un perro de sombras, mi sombra iba a mi lado, tan triste que ni un perro de sombras le ladraba, es genial. Y alguien que te diga, si preguntan por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco, es genial. Y porque no es su poesía africana la que más me llama la atención de él. Que no es africana, es colorista. Es colorista. Es negrista y no es negra. No es negra, pero creo que es un poeta absolutamente profundo y me marcó un montón. Y después ahí hubo mucha gente que... Soleil de Río. Soleil de Río. Primera vez que mencionas a una mujer. Soleil de Río. ¿Qué te llamó la atención de Soleil de Río? Es su personalidad, nos hicimos amigas. Creo que era muy buena persona Soleil de Río, aunque no lo pareciera. Yo varias veces me quedaba a dormir en su casa y comía aroma. Yeah. Y, ok, la primera vez que me mencionas a una mujer, pero es a partir de su personalidad, no de su literatura. No, de su poesía. De su poesía. Sí. Agua de otoño es un poema tremendo. Cuando te pregunto y me hablas de Vallagas y te pregunto por qué y me dices por qué, y entonces te trato de hacer la conexión con Soledad y tú dices por qué. Y yo veo tu poesía y hay un gran peso en la imagen, la calidad de la imagen dramática. ¿De dónde tú te alimentas eso? Porque tu generación es intermedia. Mira, este puede parecer vanidoso, pero no lo es. Yo siempre digo que ese libro no lo escribí yo, que yo fui solamente un instrumento. El Ángel Agotado se escribió en 28 días. Igual que Juana de Arco, El corazón de verdugo, la novela. Curiosamente, 28 días. A estas alturas sé un poquito más como para saber que eso es posible. Que tú eres un instrumento. Si tú te abres, tú estás en contacto con todo lo que existe, que no puedes ver con los ojos del cuerpo. Cuando tú abres tus canales de comunicación, cuando tú estás dispuesto, cuando tú te entregas a recibir la verdad y a comunicarte, decir, aquí estoy, que sea lo que sea, no importa lo que quede en el camino, te habla. Y eso fue intuitivamente, siempre que ese libro yo no lo escribí, yo, María Elena Cruz Ariel, o sea, la persona, mi ego, mi miseria humana, no. Ese libro vino de otras esferas, porque de hecho después yo escribí otro libro, después publiqué La voz de Adán y yo, la voz que es más sosegado, más pero ya ahí había picardía y conocimiento de la poesía, pero no está el duende, no está el ángel de la poesía. Yo lo sé y lo acepto y no pasa nada. A mí no me importa no escribir nunca más nada. A mí no me importa. ¿En qué momento tú crees que ya tú... Yo no puedo escribir otro libro. Yo puedo sentarme quizás y jugar con la prosa, porque además tengo, por alguna razón divina, un manejo del idioma español que muy poca gente tiene en este mundo, de verdad. Es una relación con el idioma de romance, es una cosa que patológica, enfermiza, como disfruto las palabras. Ahí hay un estado, ahí hay una cuestión de estado
de naturaleza y de apoteosis. Y tú dices, tú no puedes escribir otro libro. Es decir, Como, no, yo no puedo, yo pienso en poesía y lo que me viene es los versos del ángel agotado a la mente. Como pienso en poesía me pueden venir versos o de Vallejo o de Byron o de no sé, de Eliot o de Rilke, que es un poeta que a mí me marcó mucho también. De hecho, el excerno del ángel agotado es un verso de Rilke. muy bien. Ok, Yo creo que ya escribí la poesía. ok. Me llama la atención porque observando tu poesía, tú no eres una escritora ordenada, que dice esto primero y aquello después. No. Y observando tu poesía, sin ayuda, uno tampoco puede decir esto fue primero y aquello fue después. Tú eres una escritora muy consistente. La María Elena que empezó a escribir, es la que termina de escribir. Hay alguna variación muy ligera, muy sutil. Y hay problemas flojos también. Pero bueno, vos decías que no hay escritor tan bueno que no tenga el peor verso del mundo, ni tan malo que no tenga el mejor. Ya. Pero a donde yo quiero llegar es que detrás de toda esta consistencia, si hay un desarrollo detrás que es tuyo, tú puedes hablar de ese desarrollo cuando tú, si es de orden temático o de textura. Yo no soy nada cerebral en ese aspecto. Esa fue una poesía sentida y vomitada abruptamente con espasmo. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera sin proponerme absolutamente nada. Okay. Ahora sabía que cuando lo miraba y decía, oh my God, y esto pasó a través de mí, porque sabía que ahí había algo que era fuera de lo común. Ok, sin embargo, en ese estado perpetuamente, tú has podido proponerte un libro y ahora dices que ya no puedes proponerte un libro, aunque sigas escribiendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? Yo te digo que eso es una apoteosis, hay un momento de estado y de madurez, pero una cosa es lo que yo diga, incluso si me la doy el profesor, y otra cosa es lo que tú vives, lo que tú experimentas, qué te lleva a estar a un lado o al otro. ¿Qué me lleva? No tengo ni remota idea qué me lleva, pero sí creo que hay algo en mí que sabe que puedo quedarme con ese libro para toda la eternidad. Que no hace falta que diga más nada al respecto. Que cualquier cosa que diga sería redundante. Que ese es un libro redondo, único, definitivo, perfecto. En su imperfección. Es eso, es una catarsis, fue una apoteosis poética. Quedé drenada, quedé rota. Okay. Y después de eso, después del año, y mientras más lo leas, más vas a descubrirlo. Porque a mí me pasa, yo lo leo de vez en cuando, lo voy descubriendo. No me sé más que un solo poema de memoria, Variación de Elena. ¿Por qué ese? Porque creo que había mucho de premonición en lo que vendría después en ese poema también, ¿no? Entonces... ¿De qué año es ese poema? Oh my gosh, mira. Ese poema es de Hijas de Eva. Es de Hijas de Eva, sé que estaba en el libro que ganó el ONEAC. El ONEAC fue en el 89, ¿no? El 90, el premio del 90. El premio del 90 también. Ah, vale, thank you. Ok. Pero hay otro también, La Trampa. Que a mí me define en mí misma mucho. Y otro que es el de La Rosa de los Vientos, que no me lo sé de memoria, pero sí sé que son versos que me pasan. Y pienso en escribir, podría escribir un poema. Ahora me quedo con la emoción de esa cosa
indescriptible que le entra, se le expande a uno en el pecho y llega a la mente, que es la gestación de un poema interior. Pero ya yo me quedo en ese disfrute. Lo disfruto como que la poesía ya yo la vivo dentro y la comunico con el universo. Ya está escrito. El único verso. Ya está escrito. Ya. Ese es el universo. El universo, no hay más verso que ese. Y hay quienes dicen, no, porque tú eres muy humilde. No. Para nada, ¿a quién se le ocurrió eso? Yo soy la persona más ambiciosa que alguien se puede imaginar. Lo que pasa es que mi ambición no es la ambición común de los seres humanos, ¿no? A mí no me interesa la fama, no me interesa la posición económica, no me interesa el público, la publicidad. Yo he dicho lo que he tenido que decir. He sido lo más sincera que he podido, la que era en los momentos en que he hablado, esta ya es otra persona. Porque reconozco que uno no es el mismo, nada vuelve a suceder dos veces, nada, aunque te parezca, no es. Pero mi ambición es absolutamente vertical en estos momentos, o sea, mi ambición es el conocimiento. ¿En qué momento fue otra la ambición? Otra la ambición. Cuando uno busca, trata de ser alguien. No, ¿en qué momento de tu vida, tu ambición fue otra? Otra, no lo creo ahora. En aquella época yo podía pensar. Yo me acuerdo una vez que me preguntaron en una planilla, años, mi hijo no llegaba al año, ¿qué es lo que más tú deseas? Y yo escribí ser una poeta que me reconozcan en todo el mundo. Y no había escrito el primer verso jamás en la vida. Yo no había escrito un verso en esa época, ni siquiera se me delineaba en la mente que yo pudiera realmente escribir un poema. Y bueno. ¿Y cómo es ser conocido como poeta? Nadie te conoce. Nadie te conoce. Yo me acuerdo que en la pared de mi cuarto, que tiene esto tiene otras anécdotas muy graciosas. Yo empecé a llenar la pared de mi cuarto en el mar de versos. Y mi hijo, que cuando aprendió a leer, mi hijo más chico, iba a la escuela y lo recitaba como si fuera de él. Y la maestra asombradísima. Un verso de Wilson. Puedes hablar mundo, puedes mundo, pero no intentes jamás conocerme a mí porque escribiendo y hablando no se me prueba. Yo te digo honestamente, la sabiduría empieza de verdad, cuando tú sabes que no entiendes el significado de nada de lo que te rodea. Que no lo entiendes, que todo lo que uno tiene son referencias del pasado. ¿Por qué el nombre de Hijas de Eva? Mira tú, hace un rato me decía que había mencionado una sola mujer, hay más, ¿no? Pero bueno, que me marcara así en esa época con el conocimiento como persona, todo eso lo digo. Y te voy a decir por qué, porque siempre me ha interesado, siempre de alguna manera, mujeres que tengo grabadas en mi mente como si fuera una cinta cinematográfica, ¿no? Isadora Duncan, por ejemplo, Anaïs Nin, María Curie, ¿no? Mujeres duras, ¿no? Mujeres fuertes. Son hijas de Eva. Y hay hijos de Eva también. ¿Alguna vez te planteaste la pertenencia a la unidad? Never. No creía que calificara. Es más, a pesar de que el ángel agotado, o hija de Eva, como tú le llamas, es un libro que yo sé que era impactante. Y después el ángel agotado tiene poemas nuevos, ¿no? Sí. Otros, ¿no? A mí fíjate lo que pasa. Yo decido así, pero en 24 horas,
se cerraba el plazo. No recuerdo quién me dijo, todavía está abierto, hasta mañana por la noche, una cosa, es el premio NEAC de ese año. Y dije, ay, pues lo voy a mandar. Y a esa hora me puse a pasar algo en limpio. Pero además de eso, al otro día cuando fui, en Guagua, con mis 3 copias, con sus 3 sobrecitos, cuando llego a la Unión me di cuenta que las había dejado en el autobús de Alamar, en la 118, cariño. Y las pude recuperar. Tuve que regresar a la terminal de ómnibus de Alamar. Y sí lo habían dejado allí el paquete. Y con eso, volver a la unidad, volver a coger la guagua desde Alamar, esta vez del paradero, y mandarme a la unidad y entregar el libro. Pero lógicamente cuando tú lo haces, tú participas, ¿no? Ya es algo. Yo no pensé que ese libro fuera a ganar el premio. Pero tampoco sabía quién era el jurado. Así que los que se equivocaron fueron ellos. Estas conjunciones no hay casualidades. La casualidad es una categoría para los tontos, ¿me entiendes? No hay casualidades que ese libro ganara. Y cayendo en ese libro, y volviendo al tema más estrictamente literario, más que a ese libro específico, yo creo que algo que separa la poesía de la pretensión de poesía es el nivel de convenciones con que la abruman los supuestos escritores. Una de ellas ha sido el prejuicio contra la primera persona del singular en poesía. Pero yo creo que esa es precisamente la marca de que lo que se está diciendo tiene valor ontológico, porque uno solo puede hablar de sí y entonces está hablando del universo que se manifiesta a través de uno. Y eso entonces tiene alcance universal, porque precisamente la literatura se trata de pensamiento analógico. Ahora bien, tú no tienes miedo de usar la primera persona en singular. De hecho, hay cierto desparpajo, yo creo que hay cierta impudicia. Es que no creo que haya ninguna otra forma legítima. Realmente, tú de lo único que puedes hablar, aunque estés hablando de tu vecino, estás hablando de ti mismo. Tú no puedes hablar de nadie, porque tú eres todas las cosas que existen, todo lo que existe, todo lo que tú crees que está afuera está dentro de ti también. ¿Me entiendes? Entonces, no hablar de uno mismo me parece de una pedantería espantosa, porque entonces estás dando como que conoces a otro. O sea que yo, ¿no me entiendes? Yo puedo admirar y conocer la poesía de Rilke, pero los motores que llevaron a Rilke a escribir ese tipo de poesía, que a veces me parece un poco rígida, también muy propia de su... Muy rilkeana. Muy rilkeana, ¿no? Sus motores, ¿no? Lo único que yo puedo hacer con la poesía de él, de Rilke o de cualquier otro, es quedarme con lo que tiene resonancia en mí, y lo que tiene resonancia en mí soy yo misma. ¿Entiendes? Y lo demás es vanidad. En estos momentos, ¿qué te queda en adelante? ¿Qué puedes hacer en adelante? Ay, no. Ni me lo planteo. Yo creo que ya estoy viviendo la mitad de la parte de la vida, la segunda mitad, ¿no? Ya voy a cumplir 69 años. Sé que tengo mucha energía, sé que tengo mucha vitalidad, sé que tengo mucha... Me gustaría escribir el libro de todo mi camino de aprendizaje. Me gustaría, pero tampoco voy a arañar cielo y tierra para poder lograrlo. No estoy dispuesta. O sea, he roto todo compromiso con el sacrificio, con el dolor, con el sufrimiento. He roto todos esos pactos nefastos que uno hace en la vida creyendo que lo hacen a uno más interesante, que la gente feliz no es interesante. Yo no te puedo decir que sea feliz, porque la felicidad también es una especie de extremo, ¿no? Al que uno llega. Yo te puedo decir que he conquistado un territorio genial que se llama paz. Yo te voy a hacer a ver, a mí me llamó la atención ese título. Fíjate que es al que yo siempre voy a ir. Incluso si yo llevo los poemas de otro modo, de todas formas voy siempre al título. Porque yo creo que es el que te resume y te define, como Días de Eva. Porque hay la religión, ¿no? Para mí la función que cumple la religión es ordenar
el espectro hermenéutico con el que nosotros vamos a hablar, el sentido de las cosas y esa serie de cosas. Entonces, la ontología en que se basa cada religión es importante. Y en la ontología grecolatina, la que nos forma a nosotros como cristianos, Eva es la naturaleza, pero tajada a la mitad y dejada fuera la noche, Laila, Lilí, la primera esposa de Adán. Entonces se crea esta imagen a la medida del hombre, esta imagen de mujer sílfide, de mujer sublime, ¿no? Pero llega un momento en que la historia ya no da más y da mujeres tan fuertes que son hijas de Eva, pero que están buscando a la abuela, a Lilí, a Laila. Y no son Laila, son hijas de Eva, pero son la última hija que tuvo Eva ya.